Hola a todos, hoy en esta clase queremos daros unas ideas o pinceladas sobre un tema que suele caer en los exámenes de subalterno. Para aquellos que estáis preparando subalterno de Xunta o también para subalterno de ayuntamientos, hay un tema dedicado a maquinaria y material de oficina, dentro del cual están las fotocopiadoras y también los formatos de papel. Suele haber repetidamente en todos los exámenes, siempre hay alguna pregunta que hace referencia a estos formatos normalizados, por lo cual es muy interesante que los manejéis bien, sepáis las dimensiones, por lo menos las básicas para poder trabajar con ellas y también aquellas características por las que nos pueden llegar a preguntar. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo que os quiero contar es que existen unas series normalizadas. Fuera de estas series normalizadas también existen otros formatos diferentes, como por ejemplo el folio, ¿vale? Que tiene unas dimensiones apartes y no está normalizado, como nos puede pasar con la serie A. El ejemplo más claro es el que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de 1 A4, todos sabemos más o menos a lo que nos referimos. Es la idea que teníamos de lo que era nuestro folio antiguo, ¿vale? Que todavía existe como formato, que es un poquito más grande que la 4, ¿vale? Pero nosotros vamos a utilizar hoy, nos vamos a dedicar a aquellas cosas que están normalizadas, que tienen una norma establecida. ¿Por qué se crea? Bien, esta norma se crea en Alemania, por eso se llama DIN, son siglas de alemán, ¿vale? De la normativa del Instituto de Normas alemán, que es la 476, se corresponde con la ISO, nuestra ISO que utilizamos en España, la 216. ¿Y para qué la crean? Bueno, sobre todo buscando un ahorro de papel, estandarizar un poco para todas las empresas que se dedicaban a esto, esta norma tiene ya 100 años, y también buscando un poco esa posibilidad de que no se despreciara papel, de que no quedaran restos cuando en un formato grande le hacíamos recortes para conseguir formatos más pequeños, ¿vale? Entonces, su función principal es la del ahorro, lo cual ha venido muy bien porque nos permite estandarizar incluso la maquinaria, ¿vale? Todas las fotocopiadoras utilizan estas mismas dimensiones de estas series. La característica principal que se consiguió fue que existiera una relación entre el largo y el ancho de estos papeles, consiguiendo siempre esta relación constante, ¿vale? Ya sea el papel más pequeño o más grande, siempre va a haber esta relación de raíz de 2, que es 1,4142, entre el largo y el ancho del papel. Y lo que se conseguía con esto es que se hace una serie de papel que van desde el 0, acompañando a cada una de las letras, a 0 hasta el A10, ¿vale? En total hay 11 formatos, el 0 más 10 números más, ¿vale? Y va a la inversa, cuanto más pequeño es el número que acompaña a la letra, más grande es el papel. El A0 es el más grande de todos, tendríamos esas dimensiones de 1189 por 841, ¿vale? Que es el que tenemos aquí. Tiene una superficie aproximada a 1 metro cuadrado. Aproximada se queda cerquísima, ¿vale? 1999 milímetros. Bien, partiendo de este A0, el siguiente número se consigue, el siguiente formato, dividiendo por la mitad el lado más largo, la longitud, ¿no? En este caso, tendríamos el siguiente número, que sería la 1, es la mitad de un A0. Se parte por la mitad por el lado más largo y se obtiene la mitad de esta dimensión, 594, y su mismo ancho, 841. Para conseguir el siguiente formato, es decir, de un A0 nos salen 2 A1, ¿vale? Uno y otro, sin que nos sobre nada de papel. El siguiente formato sería el A2, partiendo 1 a 1 por la mitad por su lado más largo. Si teníamos 841, nos vamos a quedar con un 420. Y me diréis, ¿y los decimales? Claro, el redondeo se realiza a la baja siempre, ¿vale? Porque vamos a tener números como aquí el 9, ya veis que se queda en un 4 cuando dividimos entre 2, y no debería ser así porque tendríamos que tener decimales, no es un número exacto, pero se redondea hacia la baja, ¿vale? Se eliminan los decimales. Y las dimensiones nos las dan normalmente en milímetros, aunque en algún examen también hemos visto a veces centímetros. No pasa nada, dividimos esas dimensiones entre 10, ponemos una coma, un puesto y ya tenemos en centímetros, no hay mayor problema. Esta característica es muy interesante porque nos permite a nosotros, a la hora de memorizar estas dimensiones, no tener que aprendérnoslas todas. Si nosotros sabemos que para obtener las dimensiones de 1 a 1, si no sabemos las de A0, ¿vale? Solo tendríamos que coger esta de aquí y dividir entre 2. Hay que hacer una operación, pero tampoco es tan complicado dividir entre 2 y quedarnos con el redondeo, ¿vale? Quitándole los decimales, nos quedan los 594. Si queremos sacar el A2, dividiríamos 841 entre 2 y nos queda 420, coma lo que sea, ¿vale? Pero sin las comas,
signos decimales, y esta dimensión sería la misma que el ancho de la 1, ¿vale? 594. Si queremos, la siguiente sería una 3, ya sabéis, vamos subiendo de número, vamos reduciendo el tamaño. Obtendríamos de una a 2 a 3, y lo mismo de una a 3 obtenemos 2 a 4, que el A4 ya os digo que es el tamaño que todos utilizamos a la hora de trabajar con las fotocopiadoras, el típico papel con el que trabajamos en las oficinas. ¿Vale? ¿Qué dimensiones tiene una A4? Pues la mitad de la 2, ¿vale? Que sería 210, y en este caso la mitad de 594 que nos queda en 297, ¿vale? Os he puesto el A0 y el A4 porque para mí lo más interesante a la hora de memorizar estas dimensiones es aprendernos como mucho 2 y con solo una ya podríamos sacar todas las demás, ¿vale? Porque si no sabemos la del A0, para conseguir los números grandes, el A1, el A2 y el A3, solo tenemos que ir dividiendo en la longitud más larga entre 2. Y si tenemos el A4, lo tenemos memorizado para conseguir los números más pequeños de la serie, el A5, el A6 y el A7. Vamos dividiendo las dimensiones más largas para ir obteniendo los números más pequeños, ¿vale? O sea, los tamaños más pequeños. Entonces, con aprendernos 2, podríamos aprendernos solo 1 y a partir de ahí ir multiplicando o ir dividiendo, dependiendo si necesitamos formatos más grandes o más pequeños. Pero es interesante sabérnoslo, porque es recurrente aquella pregunta sobre cuánto mide cuáles son las dimensiones de 1 a 3. Y nos ponen las opciones y tenemos que decidir cuáles son. Esto es así, hay que ser realistas y buscar aquella fórmula para poder aprendernos de memoria esas dimensiones. Esto en cuanto a la serie A. En cuanto a las series B y C, es el mismo mecanismo, ¿vale? En vez de la A pondríamos el B, pero tienen otras dimensiones diferentes. La serie B sobre todo se utiliza para cartelería, para publicidad, para los libros de lectura, las revistas, los periódicos, es decir, son dimensiones diferentes a la serie A. Y para aprendérnosla, ¿habría que memorizarla también? Bien, yo aquí en este caso, en vez de 2, por ejemplo, aprendería solo el 0 y luego iría derivando hacia las medidas más pequeñas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos la suerte de que el B0 tiene una medida muy exacta, ¿vale? Es 1000 la medida más pequeña. En vez de 841, en B sería 1000. Y aquí en vez de 1189 sería 1414, es decir, 1414. Es una dimensión bastante fácil de aprenderse, ¿no? 1000 por 14, 14. Y después ir dividiendo. La siguiente división va a tener también el número 1000, podríamos reconocerla como B. La siguiente más pequeña tendría 500, la otra 250, es decir, podríamos ir viendo números que nos hacen pensar que no es un A, sino que es un B, por si acaso nos pusieran dimensiones de los dos y tuviéramos que identificarlas. Y para la serie C yo no memorizaría ninguna dimensión, normalmente no suelen aparecer, y si sale alguna, pues es por descarte, porque las otras son reconocibles, son A, pero sobre todo cuando nos preguntan por la serie C, al tratarse de sobres que tienen que albergar la serie A, lo que nos suelen preguntar es qué serie necesito, qué serie C necesito para mandar un documento en formato A4 y nos ponen C5, C6, C3, lo que sea, ¿no? ¿Cuál sería? Pues un C4, ¿vale? El C4 alberga un A4, el C3 entonces tiene que ser un poquito más grande, ¿vale? ¿Por qué os digo las dimensiones de todos ellos? ¿Cuál es más grande que no? Porque otra de las preguntas que nos suelen caer en los exámenes de subalterno es cuál de las siguientes series es más grande que la otra, ¿vale? Entonces imaginaros que nos ponen como opciones un B6, un C7 y un A4. ¿Cuál de ellas es más grande? Podríamos saberlo por la numeración, ¿vale? Está claro que en este caso iba a ser el A4, pero ¿y si todos los números son iguales? ¿Cuál es más grande de los tres? Pues estarían en ese orden. El B4 sería el más grande de todos, el C4 sería un poquito más grande que el A4, ¿vale? Pero el A4 en este caso es el más pequeño, cuando hay la misma numeración. El sobre lo tenemos claro, es porque tiene que albergar el A4, si no, no cabría, ¿vale? Y el B4, ¿por qué es más grande que el A4? Porque los Bs se consiguen con una media geométrica, que no tenéis por qué saberlo ni cómo se calcula ni nada, porque eso no lo suelen preguntar, pero es un valor intermedio entre el A de su mismo número y el superior. Es decir, si yo tengo una 4 y una 3, el B va a estar por aquí, pero el B, ¿cuál? El del mismo número que el pequeño, ¿vale? Porque va a estar entre estos dos. Entonces, siempre va a ser más grande un B4 que una 4, y el C4 pues estaría por aquí. ¿Vale? Por eso el más grande es ese de ahí.
Bien, entonces, viendo un poco en qué consisten estas tres series y sabiendo cómo las podemos conseguir, ahora podríamos responder a lo mejor a esas preguntas que nos suelen hacer sobre cuántos A4 tengo en una 1, cuántos A5 tengo en una 2, este tipo de preguntas también suelen caer. O cuántas veces tengo que doblar una 2 para que me quepa en un sobre C5, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces serían? ¿Cuántos dobleces? ¿Cuántas líneas tendría que, o sea, cuántos cortes tendría que yo hacer para conseguir esa cantidad? Bien, para esto podemos hacer un dibujo que sería a lo mejor sencillo de hacer, porque yo si tengo el A0 y tengo que ver cuántos, o sea, o tengo una 2 y tengo que ver cuántos A3 me caben ahí, ya sé que solo tengo que dividir entre 2. Si necesito saber en una 2 cuántos A4 tengo, lo vuelvo a dividir otra vez y tendría 4. Y cuántos A5, que sería la mitad de estos A4, tengo dentro de una 2, esto sería un A5, podría dibujarlos y contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 A5 en una 2, ¿vale? Pero hay una bueno, una operación matemática que nos permite hacer esto, sobre todo cuando ya estamos hablando de que, imaginaros, en vez de una 5 me preguntan cuántos A8 hay en una 2. Si yo me tengo que poner a dibujar todas esas líneas, es posible que o tarde mucho, o me equivoque, me falte alguna línea, o al contar me pueda equivocar. Bien, pues hay una manera que es haciendo una operación de potencias de base 2. Que nadie se asuste, esto es muy sencillo. Recordamos lo de las potencias. Una potencia que era un número que se multiplica por sí mismo, ¿vale? El 2 se va a multiplicar tantas veces por sí mismo como veces ponga aquí arriba. Si tengo 2 elevado a la quinta, será 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿vale? Tendría que ir multiplicando este 2 y me saldría esa operación. Pues esto es igual. El 2 siempre va a ser mi base y arriba el exponente que me va a decir cuántas veces lo voy a multiplicar, es la diferencia entre estos dos números. Si yo quiero conseguir A5, ver cuántos tengo en una 2, resto de 5, 2, y me quedaría un 3. Pues entonces tengo que multiplicar el 2 3 veces. Con lo cual, 2 por 2 por 2 me va a quedar 8. Ahí tengo el mismo número. Si yo en vez de A5 estoy buscando A6, la diferencia entre el 6 y el 2 va a ser 4, multiplicaría otra vez más y tendría 16, ¿vale? Y así, cuanta más diferencia hay, pues mayor es el número. Tengo que hacer operaciones, pero son multiplicando el 2, tampoco es demasiado complicado, ¿vale? Entonces, es otra opción que tenemos para calcular esa pregunta súper típica también de todos los exámenes, que es cuántos formatos pequeños me caben en uno grande o cuántas veces tengo que doblar el A2 para que me salga en tamaño A5, para que me quepa, por ejemplo, en un sobre A5, que es otra de las preguntas que nos suelen hacer. Muy bien, pues este sería resumen muy rápido de cómo funcionan las series normalizadas de la norma PIC, ¿vale? Espero que os haya servido. El papel tiene otras características muy importantes que tenemos que estudiar también dentro de este tema, como puede ser el gramaje o las resmas, por ejemplo, pero eso lo dejamos para otra clase. Espero que esta os haya servido y nos vemos en la siguiente.